Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas gotas esa tarde, transformando los adoquines de un oscuro callejón en un espejo helado. Una mujer de rasgos demacrados y ropa andrajosa sostenía en brazos a una niña dormida. Su mirada estaba nublada por un dolor indescriptible, un dilema insoportable que la había carcomido durante días. Se arrodilló junto a una pila de cajas de cartón desgastadas, abrazó a la niña contra su corazón por última vez y la bajó con infinita dulzura. «Perdóname», susurró, acariciando la cálida y redonda mejilla de su hija. Sus manos temblaban mientras colocaba un trozo de papel arrugado con un nombre escrito junto al niño, Maya. Entonces desapareció entre las sombras, ahogando sus sollozos. Unas horas después, un transeúnte se detuvo al oír un débil gemido. Encontró a la niña, todavía envuelta en una manta fina y empapada. Alarmado, la llevó a un orfanato de la ciudad, un viejo edificio gris que albergaba a docenas de niños abandonados. Maya pasó sus primeros años en esta austera institución, rodeada de otros niños sin familia. Creció sin conocer los brazos de una madre ni la voz tranquilizadora de un padre. Era una niña silenciosa y observadora, con una mirada intensa que delataba una inteligencia precoz. Cuando aprendió a hablar, solía hacerles la misma pregunta a las hermanas que la cuidaban. ¿Por qué mis padres no vinieron a recogerme? Nadie tenía una respuesta para él. A los 5 años, Maya fue adoptada por Pierre Lefebvre y su esposa Blanche. La pareja, en apariencia, parecía respetable, al menos para el personal del orfanato, quienes los vieron como una oportunidad para la niña. Pierre era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y cabello entrecano, cuidadosamente peinado hacia atrás. Vestía trajes baratos pero bien cuidados y hablaba con voz profunda y autoritaria. Blanche, en cambio, era más reservada. Era una mujer modesta, constantemente relegada a la sombra de su marido. Nunca había tenido hijos, y era difícil saber si realmente quería a Maya o si simplemente seguía las decisiones de Pierre. Cuando Maya entró por primera vez en su nuevo hogar, la impactó el ambiente frío e impersonal. Todo estaba en su lugar, demasiado ordenado, demasiado rígido. Instintivamente buscó alguna señal de calidez, algo que le hiciera creer que por fin estaba en casa. Pero solo había silencio y la mirada penetrante de Pierre. «Ve a guardar tus cosas en el pequeño cuarto al final del pasillo», dijo secamente. Desde el principio, Maya entendió que este hogar no era una casa, sino una jaula. Pierre Lefebvre pronto reveló su verdadera naturaleza. Nunca se había interesado por Maya, salvo como una responsabilidad administrativa, un gesto para satisfacer una imagen de respetabilidad. Nunca la tocó, no le mostró afecto y hablaba de ella como si fuera un objeto incómodo. Un error de la naturaleza, decía a veces en voz baja, cuando creía que ella no lo oía. Maya, aunque todavía demasiado joven para comprender plenamente el significado de estas palabras, sintió sin embargo su peso sobre sus pequeños hombros. Las primeras humillaciones fueron sutiles, casi invisibles para el mundo exterior. Pierre la obligaba a quedarse en su habitación durante las comidas, alegando que hacía demasiado ruido. Se negaba a dejarla jugar afuera con los demás niños del vecindario, explicando que su presencia atraería miradas. Pero a medida que pasaba el tiempo, su acoso se volvió cada vez más cruel. La comparó con animales, se rió de la textura de su cabello y la obligó a repetir frases degradantes para enseñarle su lugar. «Dime, Maya, ¿qué eres?», le preguntó un día con un tono falsamente amable. «Yo, soy una chica». «No, eres una carga». Una carga que tuve la amabilidad de aceptar. Cada palabra resonaba dentro de ella como una bofetada invisible. Blanche, por su parte, guardó silencio. No le gustaba lo que Pierre le hacía a Maya, pero no se atrevía a oponerse. Su pasividad la hería tanto como la brutalidad de Pierre. Con el paso de los años, Maya creció bajo la sombra del desprecio de Pierre. A los 14 años, comenzó a comprender plenamente el alcance del racismo y la crueldad de su padre adoptivo. La obligaba a participar en tareas degradantes, le prohibía hablar con chicos y la privaba de todo lo que pudiera consolarla. Pero una noche, la violencia psicológica llegó a su punto álgido. Tras una discusión particularmente intensa, en la que Maya se atrevió a responder a uno de sus comentarios racistas, Pierre se puso furioso.
¿Crees que puedes enfrentarte a mí?, gritó, agarrándola violentamente por la muñeca. La arrastró hasta su habitación, abrió el armario y sacó un vestido ridículo, de colores chillones y que no le sentaba bien. «Ponte esto». Maya dudó, con lágrimas en los ojos. «Haz lo que te digo», gritó. Temblando, obedeció. Al mirarse al espejo, vio su reflejo distorsionado por el dolor y la vergüenza. Pierre se echó a reír. «Mírate. No eres más que el recuerdo de un error». Estas palabras quedaron impresas en su mente como una quemadura indeleble. Esa noche, Maya lloró en silencio, apretando los puños hasta que se le clavaron las uñas en las palmas. Fue la noche en que comprendió que, si quería sobrevivir, algún día tendría que escapar de este infierno. Pierre ejercía un control invisible pero implacable sobre Maya, un control insidioso que se filtraba en cada rincón de su existencia. Nunca le levantó la mano, pero sus palabras bastaban para destrozarla. No la criticaba directamente, simplemente suspiraba cuando hablaba, ponía los ojos en blanco cuando opinaba y le hacía comentarios mordaces disfrazados de consejo. «Piensas demasiado», le decía cuando ella le hacía preguntas. «Solo sirves para soñar», le soltaba cuando mencionaba sus ambiciones. Cada frase, cada mirada, cada silencio prolongado dejaba claro que ella nunca era lo suficientemente buena, nunca lo suficiente para estar a la altura de sus vagas y cambiantes expectativas. En público, Pierre la ignoraba deliberadamente. En las escasas reuniones familiares o eventos del barrio, fingía no verla, entablando animadas conversaciones con los demás mientras la excluía sutilmente. Y cuando estaban solos, era aún más cruel, menospreciándola con el pretexto de prepararla para la vida real. Constantemente la corregía por su forma de hablar, caminar y comportarse. «Pareces de otro mundo», le decía con aspereza. «Nunca entenderás cómo funcionan las cosas». Bajo el peso de esta opresión, Maya creció con una persistente vergüenza, un constante sentimiento de inutilidad. Pero en su interior, una chispa se negaba a extinguirse. Cada humillación alimentaba un fuego que aún no comprendía del todo, pero que se convertiría en su fuerza. De adolescente, empezó a comprender que el amor de su padre era un espejismo, una ilusión que había perseguido en vano. Así que dejó de intentar complacerlo. Dejó de esperar una señal de reconocimiento. Empezó a soñar con escapar. Lejos de esa casa opresiva, lejos de los reproches, lejos de las miradas desdeñosas de Pierre. Se prometió a sí misma que un día se iría, que construiría una vida donde ya no tendría que justificar su existencia. En secreto, empezó a ahorrar. Lavaba coches, llevaba la compra a los vecinos, vendía pulseras artesanales en el mercado. Cada centavo que ahorraba era un pilar para su futuro. Fue también durante esta época que descubrió la danza. Una noche, atraída por la música que se escapaba de un centro comunitario, se detuvo frente a una gran sala con espejos brillantes. Fascinada, observó a los bailarines moverse con gracia e intensidad, sus cuerpos contando historias indescriptibles. Fue una revelación. Desde entonces, dedicó cada momento libre a la danza, aprendiendo observando, imitando, practicando una y otra vez. Era su refugio, su escape, el único lugar donde se sentía libre, donde tenía derecho a existir plenamente. Entonces llegó el día en que supo que no podía esperar más. A los 18 años, con el amanecer aún luchando por disipar la oscuridad, salió de casa, con una mochila al hombro, el corazón latiendo con fuerza, pero la mirada fija en el horizonte. No tenía un plan concreto, solo una certeza: nunca volvería. Encontró refugio en un pequeño y modesto apartamento a las afueras del pueblo, un espacio diminuto pero suyo. Consiguió trabajo como camarera en un restaurante, trabajando duro para mantenerse mientras seguía bailando. Pero la libertad tenía un precio. Las primeras noches estaban atormentadas por la culpa, por esa voz interior que le susurraba que lo había traicionado, que no lo lograría. Sin embargo, cada paso de baile le recordaba por qué se había ido. Cada sonrisa intercambiada con un cliente, cada cumplido por su servicio, cada momento en que finalmente se sentía visible y respetada, le daban la fuerza para continuar. Maya ya no era aquella niña rota. Era una mujer en ciernes, una mujer que luchaba por su lugar en el mundo. Y esta vez, nadie pudo extinguirla. Años después, Maya se había reconstruido, piedra a piedra, forjando una vida muy distinta a la que había huido. Su camino no había sido lineal,
Pero había luchado con ahínco para forjarse un futuro. Había estudiado danza y psicología, buscando la libertad absoluta en el movimiento y en la comprensión de la mente humana, una forma de exorcizar sus propios demonios. Sus heridas no desaparecían, pero estaba aprendiendo a vivir con ellas, a transformarlas en algo más grande, más útil. Se había convertido en una oradora respetada, recorriendo universidades y centros comunitarios para hablar sobre resiliencia y sanación. Ante estudiantes cautivados, jóvenes en busca de esperanza, contó su historia sin buscar compasión, sino transmitir fortaleza, una posibilidad de renacimiento. Sin embargo, su pasado permanecía como una sombra en el fondo, un susurro persistente que ningún éxito podía silenciar por completo. Un día, tras una conferencia particularmente intensa sobre la reconstrucción tras el abuso, recibió una llamada inesperada. Se le encogió el corazón al ver el nombre en la pantalla, Pierre. Se quedó sin aliento por un instante y le tembló ligeramente la mano antes de pulsar el botón de respuesta. La voz al otro lado de la línea no se parecía en nada al hombre dominante que había conocido. Era temblorosa, cansada, casi rota. Le dijo, vacilante, que estaba enfermo. Cáncer. No le quedaba mucho tiempo de vida. Entonces, en un susurro, pronunció las palabras que ella nunca pensó que le oiría. Maya. Lo siento. Fui un monstruo. Todo lo que te hice. Me arrepiento. No había razón ni excusa. Me cegó mi propia ira y destruí lo que debería haber sido hermoso entre nosotros. Maya permaneció en silencio. A veces había imaginado este momento, pero nunca de esta forma. Nunca había creído que Pierre pudiera decir esas palabras, y mucho menos con una voz tan rota y vulnerable. Una parte de ella quería colgar, cerrar la puerta para siempre. Pero otra parte, más profunda, quizás más curiosa, quería comprender. Así que, contra todo pronóstico, accedió a verlo de nuevo. Al llegar a su casa, le costó reconocer al hombre que una vez la había aterrorizado. Pierre, antes imponente y dominante, era ahora una sombra de lo que era. Su cuerpo, demacrado y cansado, parecía ceder bajo el peso de la enfermedad. Sus ojos, antes llenos de dureza y resentimiento, ahora estaban impregnados de una fragilidad que ella nunca había conocido. En cuanto la vio, rompió a llorar. Era la primera vez que Maya lo veía llorar. Le pidió perdón, no una, sino varias veces, repitiendo sus arrepentimientos como una letanía, como si intentara borrar décadas de crueldad en pocas palabras. Maya lo escuchó, pero no estaba segura de cómo se sentía. ¿Podría perdonarlo? ¿Debería siquiera intentarlo? Entonces se dio cuenta de que la respuesta no estaba en Pierre. No se trataba de hacerle sentir mejor, de concederle un perdón que borrara sus pecados. La verdadera pregunta era si quería seguir cargando con esa carga, con esa ira, con ese dolor. Y entonces lo comprendió. No necesitaba su perdón para ser libre. Nunca lo había necesitado para existir. Todo lo que había construido, lo había hecho sola, a pesar de él. Pasaron los meses, y Pierre murió solo, con sus remordimientos. Maya no asistió a su funeral. Este capítulo de su vida estaba cerrado. Pero no lo olvidó. Al contrario, lo aprovechó para afianzar su compromiso. Dedicó toda su energía a ayudar a jóvenes víctimas de abuso, compartiendo su historia no para revolcarse en el dolor, sino para demostrar que era posible reconstruir. Lanzó programas de apoyo, colaboró con organizaciones sin fines de lucro y utilizó la danza como herramienta de sanación. Quería que otros encontraran la fuerza para romper sus cadenas antes de que fuera demasiado tarde. Maya nunca había buscado justicia por su sufrimiento. Pero al mirarse al espejo cada mañana, veía a una mujer libre, fuerte y plena. Un ser humano que se había negado a dejarse definir por la violencia de su pasado. Se había convertido en su propia victoria, un ejemplo vivo de resiliencia y redención.